Entendemos en primera instancia que cuando hablamos del signo, en primer lugar, cuando hablamos de lo que es el signo, estamos hablando de todo elemento que de cierta manera nos genera un significado. Por ejemplo, los colores, ustedes saben, tienen ciertas ideas o representan ciertos pensamientos, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en Año Nuevo, la mayoría de personas utiliza el color amarillo como una representación de la bienaventuranza, ¿no? De la buenaventuranza, digamos así, de algo que puede significar, llamémosle, suerte, ¿no? Éxito para años posteriores. El color rojo, por ejemplo, podría simbolizar lo que es el tema del amor, ¿no? Entonces, vamos a ver justamente que los colores son un tipo de signos que nos representan una idea. Ahora, la pregunta sería la siguiente. ¿Hay alguna razón lógica o algo, un asidero científico, por llamarlo así, de la relación entre el color amarillo con la suerte? ¿Mm? ¿Tiene alguna relación el color amarillo con el éxito? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tendrá alguna relación? O bueno, no, me refiero en el tema de la costumbre eh, de año nuevo, ¿no? Sí, ¿cuál sería la relación? A ver, cuál sería la justificación de por qué el color amarillo en año nuevo lo utilizan básicamente para que sea la suerte, el éxito? Ya, me dice, profe, el color amarillo representa al sol, ya. ¿Y el sol tiene algo que ver con la buena suerte? ¿O simplemente es una costumbre? Son creencias, ¿no? Son costumbres, claro. Son costumbres, son tradiciones y no tienen ninguna relevancia científica ni justificación lógica, ¿no? Todo tiene más que ver con las tradiciones o costumbres. Es como, por ejemplo, que tú te cruces con un gato negro. Cuando tú te cruzas con un gato negro, básicamente, ¿qué es lo que tú crees o qué cosa le pasa por la cabeza a muchas personas? No a todas, pero a varias personas. ¿Mm? Cuando te cruzas con un gato negro. Claro, quizás representaría para muchas personas lo que es el tema de la mala suerte, ¿no? Ahora, ¿hay alguna relación? No, el gato no tiene nada que ver con tu mala suerte, ¿no? Simplemente es que existen creencias, tradiciones que de cierta manera se han inculcado de esa manera con el paso del tiempo, ¿no? Pues de cierta manera tenemos que en este caso, muchachos, cuando hablamos de las creencias, de las tradiciones o supersticiones, son cuestiones netamente populares, son imposiciones o tradiciones que básicamente la gente los ha aceptado así, ¿no? Claro, la gente ha aceptado esas ideas ¿no? Con el paso del tiempo. Esos son tipos de signos, por ejemplo. Para ti, la balanza, ¿qué representaría? Una balanza, ¿qué representa para ustedes? Una balanza. Una balanza, ¿qué podría representar? Equilibrio. Muchos dicen, por ejemplo, justicia. Claro. Entonces son representaciones que básicamente se hacen. Y la balanza tiene que ver algo con la justicia. No, no. Entonces justamente eso también sería el tema de los signos, las representaciones. Claro. Ahora te hago una pregunta. A diferencia de esos signos, en la cual representa una idea tradicional o una idea costumbrista, por ejemplo, las nubes negras también podrían representar algo, ¿no? Si tú ves nubes negras en el cielo, ¿qué podría representar esa imagen? Claro, que próximamente va a llover, que puede haber una tormenta, ¿cierto? Muy bien. Entonces, aquí ya no vemos algo que está vinculado con lo tradicional o las supersticiones, ¿no? Para nada. Sino algo que realmente se puede comprobar, ¿no? Eso también es un tipo de signo, un signo distinto al que hemos visto. Entonces, básicamente los signos tienen clasificaciones. Por ejemplo,
Cuando hablamos de la semiótica o la semiología en otros lugares, se encarga de estudiar el signo. Y entendemos el signo como que, como toda representación, como todo elemento que yo observo, que yo veo, que yo percibo. Entonces, un signo es un elemento psíquico, un elemento físico, disculpen, que básicamente genera en mi mente una idea, una interpretación, ¿no? Entonces, entendamos que el signo es todo aquello que yo puedo interpretar, todo aquello que yo puedo, que me genera una idea, ¿no? Y un signo es un elemento perceptible, físico, no es un elemento mental. Hay tipos de signos. Por ejemplo, el indicio, el icono y el símbolo. ¿Cuál es la diferencia de cada uno? Vamos a verlo más adelante, pero acá hagamos un pequeño preámbulo. Por ejemplo, te decía yo de las nubes negras, o del humo, o las huellas, o un estornudo. ¿Por qué se llamarían indicios o índices? Porque son signos que nos permiten especular, es decir, sacar una deducción de algo que ha sucedido o está por suceder. Por ejemplo, si yo veo que sale humo de una casa, posiblemente haya un incendio. Si yo veo las huellas en una arena, yo puedo deducir que ha pasado una persona por ahí o hay gente por ese lado. Y si yo veo que una persona recurrentemente está estornudando, entonces eso me permite especular que posiblemente se haya resfriado. Entonces, los indicios o índices son signos que nos permiten especular de algo que ha sucedido o está por suceder. Por ejemplo, te decía hace rato de las nubes negras. Una nube negra sería un tipo de indicio porque nos permite especular de algo que está por suceder. Entonces, entendemos algo. Un indicio es una marca, una huella que de cierta manera nos permite saber que de algo que haya sucedido, es una huella que deja un hecho ya acontecido o una huella que nos permite proyectarnos a un hecho que está a punto de suceder, ¿no? Por ejemplo, chicos, los síntomas que una persona pueda tener son tipos de indicios, ¿no? Si una persona comienza a tener fiebre, por ejemplo, la fiebre no es un indicio de algo, ¿sí o no? ¿Nos permite especular que está sucediendo algo la fiebre o no? ¿Con qué lo relacionamos la fiebre? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Con qué relacionamos la fiebre? Bueno, no siempre es humeridad, no siempre con COVID, sino con una infección, no siempre con COVID, ¿no? No hay que pensar que fiebre, sino, claro, no necesariamente, fiebre también, la fiebre también puede ser por una infección, claro. El punto de una fiebre es una infección necesariamente, ¿no? Hay una infección determinada, pues, ¿no? Entonces entendamos básicamente que cuando hablamos de la fiebre hablamos también de un tipo de indicio porque nos permite deducir que algo malo está pasando en el cuerpo, hay una fiebre, hay un tipo de infección, ¿no? Y son justamente los indicios que utilizan los doctores para poder especular de algún tipo de enfermedad que una persona pueda tener, pues, ¿no? Muy bien. No entiendo cuál es tu punto ahí, Juan Vicente. ¿Qué quieres tratar de explicar eso? ¿Qué tiene que ver si era una naranja o verde esperanza con lo que estamos explicando, Juan Vicente? ¿Me puedes explicar, por favor? Bueno, ya. Entonces, cuando hablamos de un indicio, hablamos básicamente de un tipo de signo que nos permite deducir de un hecho que ha sucedido o está por suceder. ¿Ok? Esos son los indicios. Por ejemplo, el olor. ¿Sería un tipo de indicio o no? Los olores. ¿Son indicios o no son indicios? Claro, son indicios los olores, ¿no? Muy bien, porque permite, de cierta manera, deducir de algo que es, por ejemplo, un olor puede ayudarme a representar, básicamente saber si un tipo de comida está malograda, si quizás algo ha sido ya usado, una ropa ha sido ya usada, ¿no? También sería un tipo de indicio, ¿ok? Entonces, entendamos que el indicio de cierta manera es un signo que no representa algo que está inmediato, sino algo que está
en el pasado o en el futuro. ¿Ok? El icono, por ejemplo, es distinto acá. El icono básicamente busca asemejarse a lo que busca representar. Ahí está la diferencia con los demás signos. Un icono es semejante a lo que representa, es semejante, ¿no? Por ejemplo, una foto es una semejanza de las personas que están retratadas en esa foto, ¿no? Un dibujo también, una caricatura también, una estatua, un mapa, de cierta manera busca asemejarse a lo que representa, ¿no? Un mapa, por ejemplo, hay un acercamiento a lo que representa un croquis, por ejemplo, un, un boceto, ¿no? Una maqueta, lo que utilizan los arquitectos, por ejemplo, son básicamente iconos, elementos que representan o se asemejan a lo que va a representar, ¿no? Entonces hay una semejanza, el icono busca asemejarse, entendamos eso, ¿no? En cambio, lo que había dicho al inicio usted, ¿no? Los símbolos. Los símbolos básicamente son signos que a diferencia. Pero, Juan Vicente, el verde para muchas personas simboliza la esperanza, ¿no? Para muchas personas el color verde representaría la esperanza, ¿no? Y ahí no, Juan Vicente, ahí no entendemos básicamente si se asemeja, si tiene una razón lógica. Justamente los símbolos, Juan Vicente, te comento, son elementos que no tienen una raíz racional, ¿no? ¿Ok? No tienen un aspecto racional, no tienen un sentido racional. Son creencias, son tradiciones que la gente o la sociedad los ha aceptado de esa manera, ¿no? Son creencias, tradiciones que la gente las ha aceptado de ese modo. Por ejemplo, la paloma blanca, representarlo con la idea de la paz. Una paloma no necesariamente no tiene una razón lógica para representar la paz. O la bandera, por ejemplo, representa para muchas personas la nacionalidad. Claro, y de cierto modo, muchachos, entendamos que los símbolos son cuestiones culturales, netamente culturales, ¿no? Los colores, por ejemplo, claro, los colores serían símbolos, los colores son símbolos, los colores Mérida son símbolos. Cuando saboreas algo sería un indicio. El sabor es claro, el sabor básicamente nos permite, es un indicio, ¿no? Los sabores también son indicios. Claro, una manzana medio mordida representa, es un símbolo, claro. Las marcas, por ejemplo, Juan Vicente, quedas o no son símbolos, porque esas marcas representan una idea, ¿no? Por ejemplo, esta manzana medio mordida para muchos representa lo que es la empresa, una empresa, ¿no? De telefonía, ¿no? Una empresa de tecnología en este caso. Todos están bien, ¿no? Los números también son símbolos, también. Los números también son símbolos porque representan una cantidad. Pero, ¿cuál es la relación entre la imagen del 2 con la cantidad 2? No hay ninguna razón lógica, ¿no? Es como Cristian, las palabras. Las palabras también son tipos de símbolos. Porque ¿qué relación existe entre el objeto y el sonido que lo representa? No hay ninguna relación lógica. Básicamente, por ejemplo, la palabra mesa. Mesa, el sonido mesa, representa de cierta manera una imagen que nosotros todos tenemos, ¿no? Una imagen de un objeto llamado mesa, ¿no? Pero la relación entre la palabra y la imagen, no existe ninguna relación. Simplemente así como la bandera, como la balanza, son cuestiones más que todo tradicionales. En nuestra lengua hemos adjudicado, o en este caso por un orden establecido en nuestra lengua, hemos determinado llamarlo así. Claro, las palabras, Mérida, las palabras, la lengua como tal es un tipo de símbolo. Y tú te das cuenta que son símbolos culturales, ¿por qué? Porque así como existe, así como llamamos casa en nuestra lengua castellana, en otras culturas, por ejemplo, como en la lengua inglesa, ellos no van a llamar casa, van a llamar, por ejemplo, house. En otras culturas, por ejemplo, como el quechua, ellos van a llamar wasi. Y ahí tú te das cuenta que las palabras son tipo de símbolos.
Porque los símbolos al ser culturales no son para todo el mundo igual. Por ejemplo, para todo el mundo esa bandera que vemos ahí no representa la nacionalidad. Para nosotros sí, porque somos peruanos, pero para otro grupo, en este caso, representa otra cosa. Claro, el mismo significado sí, no la misma imagen, pero lo que va a cambiar es la palabra, pues, ¿no? Es relativo, claro, los símbolos son signos relativos, ¿no? Por ejemplo, en otros países te digo que un toro, una vaca, representa para otras personas lo que es la divinidad, un ser divino, un dios. Para nosotros no representa eso, ¿no? Pues tú vas al camal de hierbateros y ves que no representa para nada una divinidad, ¿no? Ok, es relativo, pues los símbolos son relativos, porque son culturales, pues son tradiciones culturales. Para todos no representa lo mismo, ¿no? En los años 80, por ejemplo, era una costumbre, una tradición, un símbolo utilizar el cabello largo, incluso para los varones, ¿no? Los varones usaban cabello largo como un tipo de símbolo de rebeldía, ¿no? En la época justamente donde había lo que es las insurgencias, las revoluciones, los hippies, el mundo en contra de todo, la violencia, ¿no? Claro, eso era una época, ¿no? Y para ellos este tipo de cabello largo representaba una idea, ¿no? Es un tipo de símbolos, pues, ¿no? Son símbolos. ¿Ok? Muy bien. Continuamos por acá, luego vamos a ver más ejemplos de esto, ¿ya? A ver, ¿cuál es el objetivo de la clase de hoy, muchachos? Básicamente conocer los signos y cómo estos repercuten en la vida social, qué tipo de signos existen, ¿no? Indicar, por ejemplo, también las características de lo que se llama signo pero lingüístico, que a diferencia en este caso del signo general y signo lingüístico ya nos referimos a la palabra como tal. También reconocer, por ejemplo, los conceptos de sentido denotado, connotado, la función de contexto y situación, y también, por último, los vicios de lenguaje con relación al significado, ¿no? En relación con el significado, ¿ok? En relación con el significado. Vamos a ver por acá. Por ejemplo, te decía básicamente que un signo es un elemento que yo percibo, un elemento que yo percibo y que nos representa algo, ¿no? Siempre intentamos algo. Un signo representa una idea. Un signo representa una idea, representa básicamente, mm, permite interpretar una idea, ¿no? En base a un signo yo interpreto una idea, ¿ok? A ver, un ratito, por favor. Ya. Decía básicamente que un signo, básicamente un elemento físico, un elemento que yo percibo, es un fenómeno, es un hecho, que nos permite representar una idea, ¿no? Permite representar una idea, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo esta imagen, a ver, esta imagen de una cruz, ¿qué tipo de signo sería? ¿Con qué se vincularía? ¿Con un indicio, con un icono o con un símbolo? A ver, ¿cuál de los tres lo relacionarías? ¿Mm? Sería un símbolo, ¿no? Porque es algo cultural, porque de cierta manera representa para un grupo de personas en base a su creencia lo que es su religiosidad, ¿no? Lo que es su espiritualidad, ¿no? Para un grupo de personas. Muy bien, perfecto, es un tipo de símbolo. Muy bien. Esta imagen de la lluvia, de las nubes negras, ¿qué sería? Un índice o indicio, claro. Un índice o un indicio, muy bien. Estas huellas que vemos en el piso, ¿qué tipo de signo sería? También serían indicios también, ¿no? Perfecto. Muy bien. Los colores de un semáforo. A
ver. Acuérdate que hemos hablado que los colores son un tipo de signo. Los colores son símbolos. Claro, son símbolos los colores, ¿no? Representan, el color rojo representa, por ejemplo, el detenerse, ¿no? Y eso lo hacemos más que todo porque hay un acuerdo social, ¿no? Hay un acuerdo social y sabemos todos que los colores de semáforo tienen un significado, ¿no? Hay un acuerdo social. De igual manera, las señales son un tipo de símbolos también. La imagen de un corazón con una flecha por medio es un tipo de símbolo también, ¿no? Que representa lo que es el enamoramiento. La ciencia que se encarga del funcionamiento de los signos en la realidad se llama semiótica. Vamos a ver por acá. Y ahora dice, los signos naturales son aquellos en la cual no interviene la mano del hombre. Claro, será un indicio, porque el cielo naranja básicamente es un indicio del atardecer, ¿no? Si yo observo que el cielo está de color naranja, como dice usted dice, eso representa, o bueno, no me generaría la idea de que está en una etapa del ocaso, ¿no? Representaría el ocaso, ¿no? ¿Ok? Sí, del ocaso. Muy bien. El humo, por ejemplo, el arco iris, una luna, un cielo naranja, por ejemplo, son signos. Son signos en los cuales se conocen como naturales porque no interviene la mano del hombre, ¿no? No interviene la mano del ser humano. ¿Ok? Pero lógicamente sí son interpretados por nosotros lo interpretamos básicamente, ¿no? Estos signos no constituyen formas de comunicación social, claro, sí, no es que la naturaleza no está comunicando algo, la comunicación se da entre seres de una misma especie, pero lo que sí hacemos es, en este caso, interpretarlo, ¿no? Interpretar básicamente estos signos naturales, ¿ok? Y también los signos artificiales ya intervienen la mano del hombre, ¿no? Por ejemplo, el listón de cierta manera representa la idea de un duelo, una señal, una bandera, ya está interviniendo la mano del hombre. ¿Y por qué se dice que interviene la mano del hombre? Más por el hecho de hacer el signo, sino porque el hombre impone la idea de esto, ¿no? Es decir, la imposición o la relación que se establece entre este tipo de cinta negra con la idea del duelo, es una idea que ya de cierta manera lo establece la persona, no la realidad. Es decir, la sociedad como tal busca establecer una relación entre este cinturón negro con lo que es la idea del duelo, la muerte. Es la sociedad misma la que hace esa relación. No es que naturalmente esa cinta negra existe porque existe la muerte, no. En cambio, cuando vemos, por ejemplo, las lluvias negras, disculpe, las nubes negras, de cierta manera, sabemos que va a existir una relación natural. ¿En qué sentido? En que va a haber lluvia. Y no es porque la gente lo ha querido así. No es porque la gente dice, ah, ya, hay nubes negras, entonces va a llover sí o sí. No es porque la gente lo ha decidido, sino porque la naturaleza misma lo ha planteado así. Pues ahí está una diferencia muy interesante, ¿no? En el caso de los signos naturales, por ejemplo, de cierta manera es la naturaleza misma que te da esa idea. No es tú que la impones, no es como estos signos artificiales que el ser humano es el que impone la relación. La bandera, por ejemplo, representa para muchos lo que es la patria, pero esa idea, esa representación, esa relación, lo establece la sociedad, no lo establece naturalmente la realidad, la sociedad es la que la establece. Ahí está la diferencia, ¿no? Ahí radica la diferencia. Son origen y carácter convencional. ¿A qué llamamos convencional? ¿Qué significa convencional? A que la gente lo acepta de esa manera, ¿no? Son costumbres que la gente lo acepta como tal, ¿no? Claro, los símbolos son tradicionales, por ejemplo. Cuando hablamos de lo convencional significa tradicional. Cuando es algo convencional es que la gente lo acepta tal de esa manera, ¿no? Son creencias que la gente lo acepta así como son, ¿no? Eso significa convencional, que la gente lo acepta de ese modo, ¿ok?
Muy bien, tenemos las clases o tipos de símbolos, tenemos el indicio, que son signos naturales, porque la misma relación de especulación es establecida por la misma naturaleza como tal. Por ejemplo, tenemos ahí, ¿no? El humo, el estornudo, las huellas, ¿no? Cada vez que yo observo eso hay una relación que existe de algo que ha sucedido o está por suceder. Por ejemplo, en este caso, claro, muy bien. El indicio de cierta manera es un signo especulativo, ¿no? Si yo veo, yo llego a mi casa, por ejemplo, y de pronto veo que ya de la chapa de la puerta de mi casa, la chapa, ¿no? La manija de la puerta de mi casa está rota, ¿ese sería un tipo de indicio o no sería un tipo de indicio? ¿Mm? ¿Sería un indicio o no sería un indicio? Claro, hay un indicio quizás de un asalto, ¿no? Muy bien, entonces eso sería un indicio, ¿no? Por ejemplo, si de pronto encuentras pelusas de gato, del gato que tú tienes en tu casa sobre tu sillón o sobre tu cama, eso también sería un tipo de indicio, ¿no? Las pelusas, el olor también, ¿no? Claro, es un indicio, es un tipo de signo que me permite deducir de algo que ha sucedido o está por suceder, ¿no? Que el gato estuvo ahí. Claro, muy bien. Luego tenemos el icono. A diferencia del indicio, el icono es un signo que se busca asemejar, tanto visual como sonoramente. Vamos a ver acá. Busca una semejanza, un parecido, tanto visual o sonora, con aquello que busca representar. Por ejemplo, un croquis. Un croquis es un dibujo que busca asemejarse al espacio geográfico que representa, ¿no? Por ejemplo, la casa, las calles, la avenida. Cuando tú haces un croquis de tu casa, por ejemplo, buscas ser muy semejante a lo que es tu domicilio. El sonido, por ejemplo, las onomatopeyas que hacemos, boom, miau, wow, son sonidos que buscan asemejarse a lo que busca representar, ¿no? Por ejemplo, cuando tú haces el sonido miau, tú buscas asemejarte al sonido que hace el gato, o wow, buscas asemejarte al sonido que hace el animal, ¿no? Entonces, justamente eso llamamos íconos, porque buscan semejarse, tener un parecido. Una caricatura, por ejemplo, también busca tener un parecido con aquello que va a representar, una caricatura. Entonces, el icono, acuérdate, siempre es un signo semejante. Un dibujo, una estatua, una maqueta, por ejemplo, un boceto, una caricatura, son tipos de iconos, ¿no? La característica más importante para yo reconocer el icono es que es un elemento semejante a la realidad o que busca asemejarse a la realidad. ¿Ok? Sus relaciones de semejanza. Y por último, el símbolo, que son ya cuestiones más que todo culturales. Como dice acá, un signo es un signo artificial que remite a otra cosa y no porque haya una relación causal ni porque sea semejante tampoco. ¿Sí? No es por causalidad como el caso del indicio, no es por semejanza como el caso del icono, simplemente porque existe algo convencional. ¿Qué significa convencional? Un acuerdo social. La gente ha determinado que esa idea represente, que esa imagen represente tal idea. Es eso simplemente, ¿no? Cuestiones tradicionales. Por ejemplo, la balanza, por ejemplo, esta imagen de una calavera con, ¿no? Con dos huesos que representa para muchos lo que es el peligro, la muerte, ¿no? Entonces, son cuestiones culturales. Por ejemplo, te decía yo que en este caso las palabras también son tipos de símbolos, porque son ideas que, o son sonidos que básicamente representan una idea, pero que son establecidos por la sociedad como tal, ¿no? Cada lengua, acuérdate que una característica de la lengua es que es social justamente, ¿no? Muy bien, hasta este punto, ¿entendido todo? ¿Vamos bien? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Estamos bien? Sí, ya, todo bien. Cualquier consulta, por favor, la expresa, ¿ya? Continuamos. A ver. Ahora, vamos a hablar de lo que es el signo lingüístico. El signo lingüístico básicamente es la palabra. Pero ¿cómo es esto, profe? Me puede explicar.
Un signo lingüístico es un tipo de asociación, un tipo de relación mental, netamente mental. Una relación que yo establezco entre una imagen y el sonido de esa imagen. Por ejemplo, ¿no? Yo observo en la realidad muchas cosas. Yo puedo observar un árbol, puedo observar una mesa, puedo observar una casa, ¿ok? Pero yo lo que hago es básicamente capturar la imagen de esa casa, de esa mesa o de ese árbol en mi cabecita, ¿ok? Voy a capturar esa imagen. Pero esa imagen capturada no va a estar sola, sino que va a estar unida a un sonido. El sonido que básicamente es el nombre de esa imagen. Por ejemplo, yo capturo la imagen del árbol y lo asocio rápidamente con el sonido árbol. ¿Y eso cómo lo compruebo? Por ejemplo, si usted yo le digo, piensen en este caso en una manzana. Piensa en una manzana. ¿Sí? ¿Ya lo hiciste? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, se le vino la imagen de una manzana en su cabeza cuando pensaron en una manzana? A ver, ¿alguno de ustedes se le vino la imagen de una manzana en la... Ya, perfecto. ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te viene esa imagen de la manzana? Esa imagen que se te viene en la mente de una manzana tiene un nombre. ¿Sabes qué nombre recibe? Se le llama significado. Significado. Exacto. Y el sonido manzana que está en tu cabeza, no solamente lo pronuncias, está en tu cabeza y que está asociado directamente con esa imagen, se llama significante. Entonces, el signo lingüístico es la asociación que existe en mi cabeza de esa imagen con el sonido o el nombre que posee. ¿Ok? Pues justamente hacemos eso. Es un signo propio de una lengua natural y es un tipo de símbolo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo en mi cabecita el sonido árbol. Y este sonido lo asocio con la imagen. De que cuando a mí me dicen, piensa en un árbol, ya, en mi cabeza está el sonido árbol. Rápidamente se me viene la imagen de un árbol. Entonces, esta relación que existe entre el sonido y la imagen se llama signo lingüístico. ¿Cómo se le llama a la imagen? Se le llama significado. ¿Cómo se le llama al sonido? Se le llama significante. ¿Ok? Entonces, chicos, tú puedes dibujar una piña sin la necesidad de tener una piña al frente o no. Tú puedes dibujar una piña sin la necesidad de tener una piña al frente, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué podrías dibujar una piña sin la necesidad de tener una piña al frente? ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón? Porque ya la conozco, porque sé cómo es la piña, porque sabes el significado de la piña, porque es el significado. ¿Y ese significado dónde está? Muy bien, Heidi, porque tengo la imagen guardada en mi mente. Esa imagen guardada que tú dices, Heidicita, se llama significado. Y el hecho de que tú, cuando yo dibujo, cuando yo le diga a todos ustedes, dibujen una piña, todos ustedes me dibujan una piña. Claro, no todas las piñas van a ser iguales, pero van a tener cierta relación, ¿no? Cierta característica, cierta semejanza. ¿Y es por qué? Porque escucharon el sonido piña. Y el sonido piña, piña, lo relacionaron justamente con esa imagen. Cuando yo diga piña, habrá alguien que dibuje una manzana, un plátano, casi imposible, ¿no? Quizás aquellas personas que nunca hayan visto una piña, pero casi todos dibujarán a una imagen muy semejante. ¿Por qué? Porque todos en su cabeza tienen el sonido piña y lo tienen asociado con la imagen que muchos de ustedes. A eso llamamos signo lingüístico. ¿Entendimos la idea? ¿Sí? ¿Se entendió la idea del signo lingüístico? Ya, perfecto. Entonces entendamos, ¿ah? Significante de la imagen, significado de la imagen, significante de la palabra. Todo es mental. Significado de la imagen, significante de la palabra. Muy bien. El signo lingüístico es un carácter biplánico. ¿Por qué biplánico? Porque tiene dos planos como el significado y el significante. Son dos planos. Y la ciencia que se encarga de estudiar esto que está acá, el significado, la imagen mental, se llama semántica. ¿Ok? La imagen mental se llama semántica. Vamos a ver características del signo lingüístico. A ver, vamos a ver algunas características del signo lingüístico. Por ejemplo, ¿qué significa arbitrariedad? A ver, ¿qué quiere decir arbitrariedad?
Vamos a leer lo que dice acá. La relación entre el significante y el significado, es decir, entre el sonido y la imagen, es inmotivada. Es decir, no hay una relación natural, sino convencional e impuesta por la sociedad. Es como un tipo de símbolo, pues, ¿no? Lo que dijimos en clase. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien me puede explicar por qué el signo lingüístico es arbitrario? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? A ver, más o menos, ¿alguien me puede decir qué quiere decir esto? Alguien que más o menos haya entendido. ¿Por qué el signo lingüístico es arbitrario? ¿Nadie? Muy bien. Pueden activar su audio si desean, ¿ah? Claro. Porque lo determina la sociedad, ¿no? ¿Alguien quiere, si quiere activar su audio, también me lo dice, ¿ah? Claro. Porque básicamente el nombre que se le pone a los objetos está determinado por la sociedad. Hay un acuerdo social con el nombre, ¿no? Más que todo. Claro, la imagen es la misma para todo el mundo, pero la forma como la llaman a esa imagen es la misma para todo el mundo. Si todo el mundo va a llamar mesa, no, no. Y ahí está justamente la arbitrariedad, que la sociedad interviene en el nombre, pues. La sociedad interviene en el significante. La sociedad determina qué significante colocar a las imágenes o los significados que tenemos en la realidad. Ese es un caso de arbitrariedad, ¿no? Nosotros hemos decidido como castellano hablante llamar casa, llamar perro, llamar mesa, pero si fuéramos otra lengua llamaríamos de una forma distinta a esa. Muy bien, entonces por ejemplo, tenemos en este caso un significado. Tenemos esta imagen. Si somos castellano hablantes, llamaremos casa. La sociedad castellano hablante se ha puesto de acuerdo para llamarle casa a esta imagen. En el quechua, por ejemplo, se han puesto de acuerdo para llamarle wasi. En el inglés se han puesto de acuerdo para llamarle house. Y en el francés se han puesto de acuerdo para llamarle maison. Entonces, ¿qué vemos ahí? Arbitrariedad. Existe un acuerdo social por cada grupo distinto para llamarlo de una manera distinta al significado. ¿Se entiende la idea o no? Esa es arbitrariedad. ¿Qué está cambiando acá? ¿Está cambiando el significado o el significante? ¿Qué está cambiando acá? Cuál es lo arbitrario acá? ¿El significado o el significante? ¿Cuál es lo arbitrario? ¿Mm? ¿Dónde está radicando la arbitrariedad? ¿En el significado o en el significante? En el significante. Muy bien. ¿Y el significante qué es? ¿No es la lengua? Esa es una pregunta. ¿El significante no es la lengua como tal? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la lengua es arbitraria. ¿Te das cuenta? La lengua es arbitraria, la lengua es tradicional, la lengua es un acuerdo social. Pero claro, profe, usted dijo que entre las características de la lengua es que la lengua es social. Claro, y al ser social, la lengua es tradicional, pues. Entonces, ahí está comprobado lo que te estoy diciendo, que la lengua es parte de un símbolo, ¿no? Es un tipo de símbolo. Muy bien, ¿se entendió la idea? ¿Se entendió? Claro, depende mucho, ¿no? Claro. Muy bien, continuamos. Otra característica, otra vez verlo, visualizarlo a nivel de lo que es el significante, la linealidad. ¿Qué significa esto? Dice, tiene que ver con el significante, con la palabra. Se sostiene que este está conformado por una cadena de sonidos que suceden uno tras otro, ¿no? Se comprueba en la pronunciación y la escritura. ¿Qué significa esto? Que cuando yo pronuncio una palabra, un sonido va a estar detrás de otro. No es que haya un sonido que está sobre otro, ¿no? Sino que un sonido aparece de manera, en este caso, como una sucesión. Un sonido básicamente va uno detrás de otro, ¿no? Por ejemplo, cuando digo casa, la C, la A, la S y la A, casa. Cuando digo, por ejemplo, libro, la L, la I, la B, la R, la O. ¿Y eso cómo tú te das cuenta? Cuando yo escribo. Yo no escribo una letra encima de otra, sino una letra detrás de otra.
Cuando yo pronuncio también lo hago así. Entonces, cuando hablamos de lo que es la linealidad, nos referimos justamente a la forma como pronunciamos las palabras. Lo pronunciamos o lo escribimos de manera lineal. ¿Se entiende? De manera lineal. ¿Ok? ¿Entendido, no? La linealidad. La palabra es pronunciada de manera lineal. Es pronunciada y escrita de manera lineal. Muy bien. La mutabilidad. ¿Qué significa que algo es mutable? ¿Mm? ¿Qué significa que algo es mutable? ¿Qué significa que algo sea mutable? ¿Mm? A ver, ¿qué significa la... No, 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 no. Exacto, Carlos. Que va cambiando. No, 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 más bien que cambia, que puede cambiar. Mutación es cambio. Mutable viene de mutación, no de mute. Mute es inglés. Mute es inglés. Mutación viene de mutación, que es una mutación que genera un cambio, ¿no? Que parte cambio. Que puede cambiar, susceptible al cambio. Claro, perfecto. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué signo lingüístico es mutable? Porque las palabras pueden cambiar con el paso del tiempo, ¿no? Como dice acá, la relación cambia diacrónicamente. ¿Y qué quiere decir diacrónicamente, profe? A través del tiempo. Que a través del tiempo los elementos van a ir cambiando, los elementos van a ir modificando. No de la noche a la mañana, sino a través del tiempo. A través del tiempo cambia. ¿Ok? Entonces la relación entre significado y significante, como dice acá, cambia diacrónicamente a través del tiempo. Por ejemplo, villano, en la Edad Media, era una alusión básicamente a las personas que vivían en la villa. Pero en la actualidad, villano, por ejemplo, ya no hago referencia a las personas que viven en la villa, sino a una persona que comete algún acto, alguna fechoría, un acto inadecuado, ¿no? Entonces vemos acá, por ejemplo, que lo que ha cambiado no ha sido el significante, sino lo que ha cambiado ha sido el significado. A ver, por favor. Ya. Lo que ha cambiado ha sido el significado. El significado, el significante sigue siendo el mismo. ¿Sí? El sonido, la palabra sigue siendo el mismo. Lo que ha cambiado es la imagen que yo tenga de él. Profe, ¿puede pasar que cambie al revés? Que cambie el significante. Ya. Puede ser que el caso que cambie, claro. Por ejemplo, ¿se acuerdan hace dos clases que hicimos como los cambios fonéticos del latín al castellano? ¿Te acuerdas? Por ejemplo, la palabra, antes en el siglo XIV, XV, se decía fermosa, fermosa, así con F, fermosa. En la actualidad ya no se dice fermosa, sino se dice hermosa. Entonces, vemos qué cosa está pasando ahí. Que ha habido un cambio, pero ya no a nivel del significado, sino a nivel del significante. Pero ese cambio que se ha dado es de un momento a otro, no, es un cambio que se ha dado con el paso del tiempo. Por ejemplo, antes era correcto decir aiga, era incluso una palabra culta. En la actualidad, lo correcto es decir haya. En algunos lugares sí, Michelle, en algunos lugares sí. Entonces, ¿qué significa acá? ¿Qué ha sucedido acá? El cambio de aiga a haya, ¿qué muestra? Que muestra que el signo lingüístico es mutable, pero que no mutable de un momento a otro, sino que es mutable a través del tiempo. Para que se dé este cambio tuvieron que pasar muchísimos años. Y eso lo puedes comprobar, ¿sabes cómo? Algo tan sencillo como decirte, si tú te comunicaras con una persona que habla castellano igual que tú, pero del siglo XV o del siglo XIV, te hago una pregunta, ¿se podrían entender completamente? ¿Podrían comprenderse completamente? ¿Las palabras que tú utilizas, también lo utilizaría esa persona? No, ¿por qué? ¿Por qué no? Si hablan la misma lengua o están hablando lenguas distintas, ¿por qué no se podrían comprender? Claro, porque hay palabras que han cambiado, exacto. Y eso se refiere a la mutabilidad. Esa es la mutabilidad. La mutabilidad se refiere justamente a eso, que justamente ha cambiado las palabras diacrónicamente.
Es decir, que ha cambiado con el paso del tiempo. Entonces, cuando pensemos en diacrónico, pensemos que significa a través del tiempo, que las palabras han sufrido ciertos cambios, ciertas mutaciones con el paso del tiempo. Es decir, a largo plazo las palabras han ido cambiando. Por eso quiere decir que con el paso del tiempo también mis palabras van a cambiar, claro. Si de pronto el Juan de 2021 se pone a hablar con el Juan de 2500, por ejemplo, van a haber palabras que no se van a entender. Posiblemente sea así, ¿no? Es parte, la lengua tiende a cambiar o sufrir mutaciones, pero con el paso del tiempo. Profe, porque ese es a largo plazo. Y a corto plazo, chicos, la lengua cambia. Es decir, pasado mañana, el próximo año, ¿la lengua cambiaría, debería cambiar? No. A corto plazo, ¿cómo debe ser la lengua? Si a largo plazo es mutable, ¿cómo debería ser a corto plazo? A ver, ¿cómo debe ser a corto plazo? Muy bien, Carlos Alberto. Mira lo que has dicho. Muy bien, Mérida. Mira lo que han dicho, ¿eh? Mira lo que han dicho. Mira el principio que viene. Ahí está. Mira lo que están diciendo ustedes. Mira, yo no estoy diciendo, ustedes lo están diciendo. ¿Qué dice acá? La relación entre significado y significante no cambia sincrónicamente. ¿Qué significa sincrónicamente? A corto plazo, ¿no? Debido a que el peso social, debido al peso social de la lengua. Claro, la lengua no tiene por qué cambiar de un momento a otro, sino que a corto plazo la lengua se mantiene igual. Ahí está. Entonces, ustedes mismos lo han entendido de esa manera. Que a largo plazo la lengua cambia, mutabilidad, pero a un corto plazo la lengua se mantiene estable, inmutabilidad. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? ¿Entendimos? Perfecto. Que a largo plazo la lengua cambia, pero que a corto plazo la lengua se mantiene estable, inmutable. ¿No? Muy bien. Hasta este punto. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? A ver, los muy bien, muy bien. Si todo está claro, continuamos entonces. Vamos a continuar con temas mucho más sencillos que lo que estamos viendo. ¿Va? Si todo está claro hasta ahora, vamos bien, pequeños acá. Ahora, el significado, como sabemos, es una imagen mental, pero acá viene un punto muy interesante. Muchas veces el significado puede cambiar según el contexto que se establezca. ¿Qué significa eso? Según las palabras que lo rodeen. Dice acá, el significado es el contenido, el signo lingüístico, es la imagen mental que se asocia a un significante, a una palabra, ¿no? El significante de la palabra flor, el sonido flor es un significante, el significado es la imagen que yo tenga, ¿no? ¿Ok? Ese es el significado. El significado está caracterizado por semas, que son semas, son rasgos, son características propias de la imagen que yo tenga, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ver la rosa y digo que es color rojo, la rosa tiene espinas, entonces esos rasgos, esas características se llaman semas, ¿ok? Semas. Ahora, yo te pregunto algo, escuchen. Si yo hablo, por ejemplo, de la palabra ojo, el ojo tiene un significado, ¿cierto? ¿Cuál sería el primer significado que tú piensas de ojo? Ojo. Cuando yo digo ojo, ¿a qué me refiero? A la vista. Muy bien, Sharibia, al órgano de la vista. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, no sé, me hinqué el ojo. Me refiero al órgano de la vista, ¿no? Tienes unos ojos muy bonitos. Me refiero al órgano de la vista. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasaría si dijera, claro, perfecto, muy bien. Pero ¿qué pasaría si dijera, por ejemplo, ese libro me costó un ojo de la cara? Ese libro me costó un ojo de la cara. ¿Me estaría refiriendo también al ojo, el órgano de la vista?
No, ¿por qué no? Si he usado la misma palabra, claro. Es decir, a pesar de usar la misma palabra, que es ojo, lo que ha cambiado ha sido las palabras que rodean al término ojo, ¿cierto? Es decir, lo que ha cambiado es la oración. No sé si te das cuenta. La palabra sigue siendo la misma, ojo, pero lo que ha cambiado es la oración. Y todo aquello que rodea la palabra ojo. Esas palabras que rodean al término, exacto, Harumi. Las palabras que rodean al término ojo se llama contexto. Exacto, exacto, correcto. Y ahí justamente nos da el llamado significado denotado y connotado. El significado denotado, como se dice acá, es el significado real, el primario, el que coincide con la primera acepción en el diccionario. Es decir, el significado denotado es el significado literal, real. Cuando digo órgano, en principio me estoy refiriendo cuando digo ojo, en principio me refiero al órgano de la vista. Mano, por ejemplo. El primer significado de mano es la parte del cuerpo. El niño se quemó la mano derecha. Dulce. El primer significado de dulce es la sensación suave del paladar. Le agradó el dulce postre. Entonces, dulce tiene el primer significado con relación a la sensación del paladar, al sentido del gusto. Y volar, ir o moverse por el aire. Es el primer significado que tenemos. Eso sería un sentido denotado. Pero también había algo llamado significado connotado. Y el connotado, como ustedes dicen, es el figurativo. El que no necesariamente va a ser el significado real, sino muchas veces el significado metafórico. Por ejemplo, como dice acá, el significado connotado es el contextual, es el subjetivo, situacional, muy empleado en el uso coloquial. Ya no es el significado real o literal. Por ejemplo, mano, conjunto de 5 plátanos. Se digo, compré una mano de plátanos. Este en un sentido figurado, ¿no? Porque los plátanos tienen mano, sino cuando digo mano de plátano me refiero a que es un conjunto de 5 unidades. O cuando digo, por ejemplo, en este juego hay mano negra. Si digo, en este juego hay mano negra, también no habría un significado connotado ahí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Habría o no habría un significado connotado? Si digo, hubo mano negra en este juego. También, ¿no? Es una forma figurativa. Exacto. Dulce. Otro significado dulce también es una persona complaciente, afable, amable, ¿no? Amable. Si digo, por ejemplo, nos agradó su dulce trato. Ahí está. Ahora, dulce no tiene sentido del gusto, sino básicamente de amabilidad. Es un significado connotado. O cuando dices, o también dulce puede significar bello, hermoso, ¿no? O agradable. Como acá dice, ¿no? Agradable. Por ejemplo, su dulce sonrisa también es un sentido figurado. O la palabra volar. A ver, utiliza el verbo volar en una oración con un sentido figurado. ¿Cómo sería? A ver, el verbo volar con un sentido figurado. A ver, tengo una oración en un sentido figurado con volar. Salí volando, muy bien. Estoy volando en la clase, profe. También podría ser, ¿no? Claro, ya volé, ya volé. Si no, pues se fue volando a su trabajo. Ella está volando de también, ¿no? Mira, mira, me voló la cabeza por ahí. Y ahí está, ¿no? Caminar con prisa, mira. Juan salió volando al trabajo. Muy bien, Ruth, muy bien, muy bien. Ese es un sentido figurado connotado, que no es un sentido real, sino es un sentido básicamente figurativo metafórico. Pues se entiende, ¿no? Denotado real, connotado figurado. El connotado requiere una interpretación. El connotado es el sentido, en este caso, contextual. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Seguimos entonces acá. Ahora vamos a hablar de los entornos o contornos de significado, lo que se llama contexto y situación. A ver, vamos a ver acá. ¿Cómo es esto, profe? Te explico, te voy a explicar algo bien sencillo. Es bien sencillo. Por ejemplo, el contexto. El contexto es todo aquello que rodea a la palabra, todo aquello que rodea al término como tal. Por ejemplo, y esto nos permite muchas veces entender el significado de una palabra. Cuando usted lleva el curso de RV,
Muchas veces hay palabras que no comprenden y a veces te dicen, el contexto te va a ayudar muchísimo a entender el significado de la palabra. Por ejemplo, dice, ¿no? Ese joven era un gandul. Ese joven era un gandul. Tú dirás, ¿qué significa gandul? Y tu profesor dice, sigue leyendo la oración. Dice, no, ese joven era un gandul porque no hacía nada en su casa, porque no hacía nada en su casa. Entonces, el contexto te permite entender que gandul, ¿qué significa? Perezoso, flojo, vago, muy bien, ¿no? Claro, persona holgazán, ¿no? Un holgazán, ¿no? Un holgazán, podríamos decir, ¿no? Muy bien. Pues tenemos ahí que el concepto, la definición de esa palabra lo hemos generado en base a qué? En base al contexto, ¿no? A las palabras que rodean al término. Como dice, es el llamado entorno lingüístico. Ese conjunto de palabras que rodean un término, ¿no? La palabra que anteceden o posponen al término, y su presencia condiciona el significado denotado o connotado, ¿no? Por ejemplo, cabeza. Cabeza puede significar muchas cosas. Cabeza puede significar, por ejemplo, parte del cuerpo. Cabeza podría significar, por ejemplo, no sé, podría significar el líder de una familia, cabeza de familia. Podría significar, por ejemplo, la cabeza de ajo, la cabeza de una herramienta. Pero ¿quién va a determinar qué significa? El elemento que va a determinar lo que significa va a ser el contexto. Por ejemplo, Juan es cabeza de familia. El contexto está determinando que me refiero a la persona que lidera la familia, a la persona que lidera esta familia. Ella tiene una cabeza de ganado. En este caso el contexto me permite determinar que estoy refiriéndome básicamente a un tipo de animal, ¿no? A la cabeza de ganado. Corté la cabeza del clavo. Entonces, el contexto me permite determinar qué cabeza, en este caso, en esta oración, se refiere básicamente a la parte alta de este clavo, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta? La palabra cabeza es la misma. Lo que le genera el cambio de significado o lo que determina su significado es justamente el contexto. Entonces, entendamos como contexto todas aquellas palabras que rodean un término y que precisan su significado, que precisan su significado. Entonces, entendamos esa idea, precisar el significado. ¿Qué quiere decir cuando precisa su significado? Que lo entendemos completamente, ¿no? Precisar su significado significa que comprendemos, ¿no? Completamente el término. Comprendemos qué quiere decir cabeza en la primera, en la segunda y en la tercera oración, ¿ok? Pero, ¿qué pasaría si de pronto el contexto no te permite precisar el significado? Imaginemos esto. Imaginemos que yo dijera la oración siguiente. Ella realizó una operación bancaria. En esa oración, por ejemplo, el significado de la palabra operación está determinado por el contexto, ¿no? ¿A qué operación me refiero cuando dice ella realizó una operación bancaria? ¿Cierto o no? Pero ¿qué pasaría si yo esta palabra la elimino? Ella realizó una operación. Te hago una pregunta. ¿Se podría comprender a qué nos referimos cuando hablamos de operación? ¿El contexto no podría precisar el significado? ¿Qué dicen ustedes? ¿El contexto permite precisar el significado de la palabra operación? No. ¿Qué significa eso? Que la palabra operación podría ser, digamos así, ambigua. ¿Qué significa ambigua? Que puede tener más de un significado. ¿Cierto o no? Muy bien. En la oración no. Por eso que en la oración no. Como en la oración no me permite justamente. Exacto. Esperanza dijo algo muy interesante, mira. No, profe, pero si estuviésemos en un hospital, lo que está apelando Esperanza es a un entorno, pero ya no lingüístico, sino extralingüístico. ¿Sabes cómo se llama ese entorno extralingüístico, Esperanza? Porque Esperanza dice, no, profe, pero si esta oración lo dice en un hospital, creo que sí entenderíamos, claro. Entonces, estás apelando a un entorno ya no lingüístico, sino extralingüístico, fuera de lo lingüístico. ¿Sabes cómo se llama ese entorno extralingüístico, Esperancita? Se llama situación. Exacto, Esperanza. Muy bien, señorita.
se conoce como situación. Muy bien, hija. La situación es aquello que puede precisar el significado cuando el contexto es insuficiente. Cuando yo veo que el contexto no me permite a mí precisar el significado, yo recurro a la situación. Claro, como dice acá, la situación es el llamado entorno no lingüístico, extralingüístico. Viene a ser el conjunto de elementos como la realidad física exterior, el espacio, la orientación espacial, que están presentes en la mente del sujeto, ¿no? Por ejemplo, si digo, dime una oración, o ella dijo una oración. Podría, si estamos en un colegio, posiblemente estemos hablando de una oración gramatical, pero si estamos en una iglesia, posiblemente estamos hablando de un rezo. Entonces, ahí vemos cómo la situación es la que determina el significado de la palabra. Es por eso, muchachos, que la situación se recurre cuando el contexto es insuficiente. Si yo digo, por ejemplo, cayó el presidente, ese cayó, ¿cómo lo podemos entender? A ver, porque creo que el contexto me permitirá entender qué significa cayó, el contexto me permitirá saber qué significa cayó, el contexto de la oración me precisa el significado del verbo caer. ¿Qué dicen ustedes? No, no. Pues vamos a poner situaciones. Situación número uno. Después de una reelección, pues de pronto imaginemos que después de la reelección la gente está en contra de ese presidente y lo van a vacar. Pues cayó el presidente, lo vacaron. Ahí está. O situación 2, después de una persecución. Es perseguido el presidente y de pronto, como está siendo buscado por la justicia, cayó. En el sentido de que fue capturado. Ahí está. Lo agarraron. Al cholo sagrado de Harvard. Y también puede ser que de pronto se haya resbalado y se haya caído, ¿no? Un tropiezo, exacto. Muy bien. Vemos ahí cómo básicamente planteamos tres situaciones y en esas tres situaciones el verbo cayó tiene un significado diferente. Entonces, acá el que determina justamente el significado de la palabra cayó es la situación. Entonces, lo que yo tengo que acá saber o reconocer es lo siguiente. Yo tengo una oración como esta, mira. Digo, por ejemplo, a mi madre le gustan esos platos. Tengo una pregunta. ¿Platos se puede entender por el contexto o o se requiere la situación? A ver, a ver. A mi madre le gustan esos platos. Díganme ustedes, ¿se entiende por el contexto o requiere la situación? ¿A qué platos me refiero entonces? ¿Mm? ¿Me refiero a platos de comida o a la vajilla? Creo que ahí más bien debemos recurrir al contexto, ¿no? Digo a la situación. Claro, muy bien, se requiere. Claro, pero también puede referirse a la vajilla, ¿no, Esperanza? ¿O no? También puede referirse a la vajilla, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un restaurante, el plato se refiere al plato de comida, ¿no? Al potaje, a los potajes gastronómicos. Pero si estamos, por ejemplo, en una tienda, en un bazar, creo que ahí plato se refería a las vajillas, ¿cierto? Entonces, acá ¿qué debemos recurrir? A la situación. ¿Por qué? ¿Por qué la situación? Porque básicamente puede entenderse de una o dos maneras. Cuando hay ambigüedad, como te decía, se requiere la situación. A ver, mi madre leyó la carta que le mandó mi hermano. Mi madre leyó la carta que le mandó mi hermano. Hay carta. ¿Requiere la situación? ¿Requiere el contexto? A ver, ¿qué requiere ahí?
Ahí el contexto es suficiente, ¿no? ¿O no? ¿O hay ambigüedad? ¿Qué dicen ustedes? El contexto es suficiente, ¿no? ¿Por qué el contexto es suficiente? Porque la palabra carta se entiende como medio de comunicación. La, pero su hermano le va a mandar la carta de menú. Creo que ahí está hablando de la carta como medio de comunicación, ¿no? Como medio de comunicación, pues, ¿no? La manera que le mandó, mi hermano le mandó una carta, es decir, para que lo lean. Creo que ahí es necesario solamente el contexto. Si digo esta oración, a ver. Ah, Juan terminó la carrera. ¿Qué se requiere ahí? Contexto, situación. ¿Qué se requiere ahí, chicos? Situación. ¿Por qué? Porque la oración puede ser, en este caso, ambigua, ¿no? Puede tenerse de más de una forma. Claro. Ahí hablamos de sí. Claro. Puede ser la profesión o la competencia, ¿no? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos bien, vamos bien. Y por último, vamos a ver los vicios del lenguaje, ¿no? Ok, los vicios del lenguaje en el significado. Por ejemplo, en primera instancia vamos a hablar de lo que es un vicio del lenguaje. Un vicio básicamente es un error constante, ¿no? Cuando hablamos de un vicio es algo, una característica del vicio es que hay frecuencia, ¿no? Que es frecuente. Y cuando hablamos de los vicios del lenguaje hablamos de usos inadecuados de manera recurrente, usos de manera recurrente. Por ejemplo, la redundancia. ¿A qué nos referimos con redundancia? Cuando decimos una idea sobreentendida ya, ¿no? Cuando, cuando expresamos básicamente una idea que ya está sobreentendida, una idea que no aporta información, que de cierta manera ya está ya no aporta una idea mayor, ¿no? Y básicamente se conoce como pleonasmo también. A ver, acá dice, los esposos conviven juntos en la casa de la suegra. ¿Cuál sería la palabra acá? ¿Mm? A ver, revisen qué palabras podrían ser, por ratito, retiro unos minutitos, revisen qué palabras son ambiguas, a ver, acá, en cada oración, revisen.
Ya, ahora sí. Muy bien, claro. A ver, muy bien, muy bien, muy bien. Discúlpeme a mí la demora, chicos. Mil disculpas, mil disculpas. A ver, claro. Conjuntos, claro. Perfecto. Acá, por ejemplo, miren, conviven juntos. Juntos está sobreentendido ya. Esa es la redundancia. En el caso, por ejemplo, de la 2 sería principal, porque hacer un protagonista se sobreentiende que es principal. Releer es ya redundante porque volveré a leer solamente, ¿no? Porque releer, ese re significa volver a hacer algo, ¿no? Claro. Y la tercera sería estética porque la belleza sobreentiende que es estética como tal, ¿no? Entonces acá vemos una redundancia en ese sentido. Muy bien, muy bien, muy bien. Siguiente caso, a ver. ¿Cuál es otro vicio del lenguaje que cometemos recurrentemente? La ambigüedad. ¿Qué era la ambigüedad? El doble sentido, ¿no? Que puede entenderse de más de una manera. También conocido como anfibología. La anfibología. Por ejemplo, no, no hay necesidad, no. En la policía, el policía buscaba el coche con los faros rotos. Por ejemplo, cuando digo el policía buscaba el coche con los faros rotos, ¿cuál sería la idea ambigua? ¿Cuál podría ser la doble interpretación? ¿Mm? ¿Cuál podría ser la doble interpretación que se establece ahí? El policía buscaba el coche con los faros rotos. Que podría ser que el coche que buscaba el policía tenga los faros rotos, o posiblemente sea que el policía buscaba el coche y el policía es el que tenía un coche con los faros rotos, ¿cierto? Pues ahí vemos la ambigüedad. ¿Quién tenía los faros rotos? ¿El coche buscado o el coche que usaba el policía? Pues ahí está la ambigüedad justamente. La ambulancia colaboró en un accidente local. A ver, la ambulancia local colaboró en un accidente fatal. Cuando dice colaboró, podría referirse a qué? A colaborar como ayudar o a causar el accidente fatal. Ahí justamente está refiriéndose a la ambigüedad, ¿no? Han puesto un banco nuevo en la plaza local. ¿Cuál sería la palabra ambigua acá? ¿Cuál sería la palabra ambigua? Banco, ¿no? Podría referirse a banco como entidad financiera o a banco como un tipo de lugar para sentarse. Justamente es una palabra ambigua. Estaré de vacaciones solo unos cuantos días. ¿Cuál sería la ambigüedad ahí, en ese caso? Estaré de vacaciones solo unos cuantos días. Solo, ¿no? Que podría significar solamente, si solamente unos días estaré de vacaciones, o estaré de vacaciones solo, sin nadie, sin compañía de ninguna persona, unos cuantos días, ¿no? Entonces ahí está la ambigüedad, justamente. Claro, una palabra ambigua, ¿no? Muy bien. ¿Se entiende esta idea? ¿Se entiende la ambigüedad como una idea que tenga doble sentido? También llamada anfibología. ¿Estamos bien? Sí, ya, perfecto. Siguiente caso, la impropiedad. La impropiedad se basa en expresar una palabra que no sea apropiada según el contexto, sino que la confundimos con otro término. Por ejemplo, como dice acá justamente, la impropiedad se refiere a usar palabras o escribir términos que le conferimos un significado que no le corresponde, ¿no? No me gusta nada su aptitud ante la vida. Bueno, no lo correcto no sería aptitud con P, sino sería actitud con C. Y es justamente la impropiedad, la confusión que a veces se establece también por la paronimia, ¿no? Ya que la palabra aptitud y actitud son palabras parónimas. Entonces, hacer palabras que tienen un parecido sonido justamente genera esa confusión. Por ejemplo, Juan, te espero en el 11º piso, no demores. ¿Cuál sería la palabra errónea en esa oración? A ver, ¿cuál sería la palabra incorrecta? ¿Mm? ¿Cuál sería la palabra errónea en esa oración? Onceavo, claro. El término onceavo, doceavo se utiliza, pero para situaciones de fracciones. Claro, para situaciones de fracciones, para indicar una fracción. Pero para indicar el piso, los aniversarios, o todas esas cuestiones que indican un orden,
Se utiliza los llamados ordinales como decimoprimero o undécimo, ¿no? O undécimo también podría ser. Muy bien. El destacado atleta recibió sendas medallas. ¿Qué significa la palabra sendas? ¿Sabe qué significa sendas? Sendas significa uno para cada uno. Senda significa uno para cada uno. Entonces, como senda significa uno para cada uno, básicamente acá sendas está mal usado, porque se usaría sendas cuando nos referimos a que los receptores son de dos más. Pero acá si tú te das cuenta, sendas se refiere solamente a una persona, está mal usado por eso. Senda significa uno para cada uno, ¿no? Entonces acá sería el destacado atleta recibió no sendas medallas, sino grandes medallas, ¿no? ¿Ok? Pero no sendas, porque sendas significa uno para cada uno. ¿Ok? Uno para cada uno. Siguiente, a ver, ¿cuál sería la palabra incorrecta? A ver, infligir, claro. Lo correcto sería infringir, ¿no? Porque infligir significa hacer daño, causar daño a una persona. Pero acá lo correcto sería, en este caso, infringir. Infringir, claro. Tú eres una persona muy asequible. ¿Cuál sería en este caso lo correcto? ¿Mm? Asequible. ¿Por qué? ¿Qué significa asequible? Asequible significa realizable. ¿Y con qué palabra se ha confundido acá? ¿Cuál sería la palabra que debería estar ahí en vez de asequible? Accesible, claro, que se puede acceder, ¿no? Porque asequible es realizable, posible. Entonces ahí vemos cómo hay una confusión básicamente por el tema de la paronimia, ¿no? Porque asequible y accesible son palabras parónimas, ¿ok? Muy bien. Y la imprecisión. Muchas veces usamos términos muy vagos, muy genéricos para indicar ideas que pueden ser precisadas con otra palabra. Consiste en el uso de palabras comodines o términos demasiado vagos y genéricos que evidencian una pobreza léxica del hablante. No podemos usar otros términos para ello. Como dice, Luis hace un poema muy romántico. Lamentablemente ella tiene coronavirus. María pone a sus hijos en un colegio. ¿Y sobre qué cosas está hablando el profesor? A ver, ¿cómo sería acá? Luis hace un poema. ¿Cuál sería la palabra? Realiza, realiza, hace no, pues. ¿Cuál sería? Compone, ¿no? Compone o escribe. Compone sería, ¿no? Porque un poema es una composición, ¿no? Compone. Ella tiene coronavirus. ¿Cuál sería la palabra precisa ahí? ¿Mm? Contrajo, padece. Cuando una persona tiene una enfermedad es padece, padece, padece. Padecer, ¿no? Padecer. ¿Ok? Tú puedes contraer matrimonio también, pero acá la palabra correcta sería padecer, ¿no? Una enfermedad se padece, no sé, ¿no? ¿Ok? María pone a sus hijos en un colegio. ¿Cuál sería el verbo preciso? Matriculó, exacto, matriculó. ¿Sobre qué cosas está hablando el profesor? ¿Cuál sería la palabra precisa? ¿Sobre qué temas? Perfecto. Muy bien, ¿sobre qué temas está hablando el profesor? Perfecto. Muy bien. Muy bien, chicos. Perfecto. No sé si hubiese alguna consulta, alguna pregunta sobre lo que hemos ido realizando. A ver, acá nos pide que coloquemos si es un índice, un símbolo o un icono. A ver qué podemos colocar acá. Un ratito. Ya. Lo primero, una fotografía sería a ver, un icono, ¿no? Ya. Perfecto. Siguiente serían, los números naturales serían los números. ¿Qué son? Símbolos. Perfecto. El semáforo, los colores de semáforo, ¿qué serían? Los colores de semáforo, símbolos también. La palabra universidad, la palabra, acuérdate las palabras que son símbolos también, perfecto. El mapa del Perú, un icono, perfecto.
Los elementos químicos serían, en este caso, ya, sí, un símbolo también, perfecto. Y por último, el número del juego sería ya un indicio, perfecto, muy bien. Continuamos, le toman foto luego en la grabación, por favor. Ya chicos, le toman foto en la grabación porque hay un informe que van a bajarlo ustedes, ¿ya? A ver, el estilo lingüístico presenta carácter biplánico, esto es correcto, ¿verdad? La relación significado-significante es natural, no, es arbitraria, dijimos eso en clase, ¿no? Muy bien, ¿qué más? A ver. ¿El significante es estudiado por la semántica? No, por la fonología. La semántica estudia el significado. Falso. ¿La arbitrariedad lingüístico genera el multilingüismo? Ese es verdadero, porque de cierta manera hay diversas lenguas, ¿no? Diversas lenguas, ¿ok? En la cadena hablada se comprueba la linealidad, correcto. Una palabra, una frase, una oración es también un signo lingüístico. El signo lingüístico es un tipo denominado llamado índice, no. El signo, acuérdate que era un símbolo. La mutabilidad se evidencia solo en el significante, falso también en el significado. Entonces ahí tenemos esto, ¿ok? Muy bien, ya le tomaron fotos. Si no le tomaron fotos, ya saben, lo pueden tomar en la grabación. ¿Ok? Vamos a ver acá, chicos. Acá sí ayúdenme rápido, por favor, rápido. Estén rápidos, ¿ya? Casi un año estuvo paseando latas. Ponme D o C nomás, D o C. No me pongas toda la palabra, D o C. A ver, connotado. Ya, perfecto. Vamos a ver acá. Tengo un lunar en la mano izquierda. Ya. Tengo un lunar en la mano izquierda. ¿Qué sería? Denotado. Muy bien. Puso las manos en el fuego por ti. Puso las manos en el fuego por ti. Connotado. Muy bien. Tus actitudes siembran confianza. Siembran confianza. Connotado también. Connotado. Sembrar. Muy bien. El polo es de algodón puro. Denotado. Denotado. Muy bien. Ella es un huracán. Ella es un huracán. Connotado. Perfecto. Papá, ya no hagas hígado. Connotado también. Declaró con la mano en el corazón. Connotado. El equipo crema arrasó con sus adversarios. Connotado también. Puse mi corazón en todas sus clases. Connotado también, ¿no? Muy bien. Muy bien. Siguiente. A ver, acá vamos a colocar igual. S o C nomás, si es situación o contexto. A ver. El niño inquieto perdió la carta. ¿Mm? Cuando me refiero a carta, no sabemos qué carta es. Puede ser en este caso, claro, situación, porque puede ser una carta, un medio de comunicación, la carta, por ejemplo, el naipe, ¿no? Juan pertenece al círculo de estudio. ¿Se comprende completamente toda la idea o no? ¿Sí? ¿Sí, no? Contexto, muy bien. El ambulante vende artículos de casa. También, ¿no? Contexto, muy bien. En el mes de mayo cayó la alcaldesa. ¿Qué dicen ustedes? ¿Contexto o situación ahí? Situación, ¿no? Puede ser caer que se rebaló o simplemente que bajó sus puntos en la encuesta. Aprieta el botón del ascensor. Contexto, muy bien. Sufrió un golpe en la boca, el estómago. Contexto también. Contexto. La tropa fue dirigida por el capitán. Contexto también. Al profesor de lenguaje le gusta la salsa. Ahí sí sería situación, perfecto. El Aymara forma parte de la familia Aru, es el contexto. La hija perdió todos los bienes. Situación, ¿no? Bienes materiales, bienes inmuebles. Ahí no sabemos qué bienes se puede referir, ¿no? Muy bien. Perfecto. A ver. Cuando hablamos básicamente de rasgos de palabras que corresponden a un mismo campo semántico, se refiere a términos que tienen una relación en común. Por ejemplo, tipos de flores. Si digo flor, ¿qué palabras serían tipos de flores? Esas palabras serían los tipos del llamado campo semántico. Por ejemplo, tipo de flores, azucena, geranio, rosa. Tipo de calzados, a ver, podría ser botín, zapatilla, taco. Nombre de planetas, Tierra, Venus, Saturno. Nombre de hierbas, té, manzanilla, anís. Nombre de avenidas, nombre de cursos, por ejemplo, también podría ser
Nombre de satélites, nombre de ciencias, nombre de músculos o nombre de huesos, ¿no? Esto se llama campo semántico. Palabras que están relacionadas entre sí porque tienen un género en común. Cuando yo digo lenguaje, física, álgebra son nombre de cursos. Anís, temas de anís son nombre de hierbas. A eso llamamos campo semántico. Palabras que están relacionadas por un concepto general. 6, a ver. Camila, ponle mantequilla. ¿Cuál sería la palabra para precisar el término? A ver, ¿cuál sería la palabra que precisa el término? ¿Ponle mantequilla o cuál sería el término? Unta mantequilla, claro. Úntale, sin H, ¿ah? Úntale mantequilla. La señora hace un buen arroz con pollo. ¿Hace o cuál sería acá? Prepara, cocina. Cocina sería, ¿no? El expresidente guardó su dinero en el banco. ¿Cuál sería la palabra precisa ahí? ¿Mm? Guardó. ¿Cuál sería? Depositó. Perfecto. Carlos agarró el ómnibus en Puente Piedra. ¿Cuál sería la palabra precisa? ¿Agarró? ¿Tomó? No. Yo puedo tomar agua también. ¿Subió? Tampoco. ¿Paró? Tampoco. Abordó. École. Abordó. Abordar. O robó, dice el otro. Abordar, oye. Los albañiles hicieron el muro de contención. Construyeron. Perfecto. El testigo dijo el secreto. Dijo. Reveló. Claro. Revelar, pues, ¿no? La enfermera le puso una ampolla. Le inyectó, ¿no? Construyeron, le inyectó, le aplicó, claro. Ella canceló, ella pagó, muy bien. La empresa hizo una buena película, filmó, ¿no? El profesor les da, no les brinda confianza a la clase. Muy bien. Ahí están las claves. Acá vamos a relacionar, mira, dice. El muchacho es un cara dura, los tíos estaban con las caras largas, se le caía la cara de vergüenza, su pareja le secaba en cara su ayuda y el político no dio la cara a la prensa. Todos los enunciados presentan significado connotativo, eso es verdadero, ¿no? La intervención de los enunciados depende del contexto cultural también, por eso es connotado. Cara dura y cara larga son sinónimos, no, cara dura es sinvergüenza, cara larga es triste, ¿no? Caerse en la cara se asocia con la idea de la imagen negativa, claro, porque es vergüenza. Cara puede expresar ideas abstractas como venganza, molestia, también, ¿no? Claro. Significado connotado, lo que hemos hecho en clase, pues Yanio. Significado connotado, significado figurativo. Metafórico, lo hemos hecho en clase, Yanio, ¿ah? ¿No sé en clase, Yanio? A ver, preguntas acá. La fotografía zorrino, el olor zorrino y la palabra zorrino, a ver, la fotografía, básicamente, ¿qué es? Sería un tipo de... Una fotografía sería un icono, el olor sería un indicio y la palabra sería un símbolo, ¿no? Exacto, muy bien. 8, casa. 9. ¿Dónde encontramos una palabra que no sea un signo lingüístico? Es una palabra que no nos genera un significado. Carta, casta, capta, cacta. ¿Cuál no sería un signo lingüístico? Cacta, exacto. Es una palabra que no existe, pues, en el castellano, ¿no? Muy bien, 9 dado. 10. ¿Cuál de estas oraciones requiere contexto para poder entenderse? A ver, requiere contexto para poder especificar. ¿Mm? ¿Dónde? ¿Dónde requerimos? A ver, la B, ¿no? Operación. Operación, de cierta manera, el contexto no me permite precisar el significado, por eso que se requiere más palabras en el contexto para precisarlo, ¿no? Muy bien. 10 barco, perfecto. 11. Tanto la situación como el contexto aluden al entorno lingüístico, falso. El significado connotado de cara es parte anterior de la cabeza, falso. Cara puede ser, por ejemplo, connotativo, hacer referencia a la vergüenza, ¿no? El contexto es el entorno lingüístico, ese es verdadero. Y lo último es falso, ¿no? Sentar cabeza no es denotado, sino connotado. Claro, es connotado. La frase sentar cabeza es connotado, pues. Él sentó cabeza, ¿no? Es connotativo, ¿no? Las cabezas no se sientan, pues. 12. La imagen conceptual del signo corresponde a las letras o sonidos falsos. Ese es el significado, ¿no? El significado denotado es la idea
figurada, falso. El significado denotado es básicamente la idea objetiva. ¿Los signos están compuestos por dos imágenes audibles y visibles? No. No necesariamente. Puede ser o visibles o audibles, no ambos necesariamente. ¿La palabra puede significar más de un sentido? Claro, eso es verdad, ¿no? Regla, por ejemplo, mira. Muy bien. 13. A ver, posiblemente los cargos públicos tienen una atracción muy especial. Tanto es el beneficio que se obtiene que varios alcaldes que terminan su periodo, como no pueden ser reelegidos, están tratando de dar la silla a sus primogénitos. A ver acá, ¿cuál sería la palabra que está en significado connotado en esa oración? ¿Cuál sería la palabra que está en significado? Silla, pues, ¿no? Silla como referencia a qué? Silla básicamente tiene significado connotativo, haciendo referencia al tema del cargo, ¿no? Es una forma figurativa de llamar al cargo, ¿no? Claro, 13 dado. 14, a ver. ¿El objeto de estudio de la lexicología es todo signo lingüístico? No. La lexicología se encarga de estudiar básicamente las palabras, las raíces, ¿no? Incluso hasta la formación de estas mismas, ¿no? Las relaciones que existen entre las palabras. No se ocupa de signo lingüístico. El signo lingüístico es una imagen conceptual, claro, es correcto eso. Los signos lingüísticos por el hombre pueden ser lingüísticos y no lingüísticos también, ¿no? Claro, ¿verdad? El significado de la palabra ave es una paloma, no necesariamente, ¿no? Cuando pensamos en un ave, no necesariamente pensamos en una paloma, puede ser un pelícano, puede ser cualquier otra ave, ¿no? Falso. Y el significante natural expresa el significado de planta. El significante de la palabra natural refiere a la naturaleza, no necesariamente a una planta, ¿no? Cuando digo natural, por ejemplo, digo esencia natural, no necesariamente pensemos en una planta, ¿no? 14 sería tal. Y por último, sí, pero ¿necesariamente debe ser la planta? ¿Mm? Cuando dices yogur natural, ¿piensas en una planta? No, pero está afirmando que expresa el significado, es decir, el significante natural expresa el significado de planta. No necesariamente ese significado de planta. Natural, yo puedo pensar en yogur natural y no pensar en planta. Entonces, esa afirmación es incorrecta. ¿Me entiendes? Si digo yogur natural, tú no estás pensando en planta, pero no estás expresando el significado de planta. Y la última, a ver, oración que presenta significado figurativo. ¿Cuál sería, chicos, acá? Oración con significado figurativo. Claro, está muerto de alegría, ¿no? Exacto, muy bien. Perfecto, muy bien, chicos. Muy bien, están las claves últimas. Muy bien. Ya, nos vamos a quedar hasta acá porque hay un informe, ya jovencitos, que la coordinadora va a enviarles a ustedes en estos momentos. Ya, jovencitos, nos vemos la próxima semana.